¿Qué se puede decir de los que se plantean como finalidad lo que ya sucedió en el pasado? Por ejemplo, hay quienes se plantean una revolución liberal cuando ésta se dio a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Esto solo hablando de Bolivia. Bueno, en otros continentes como en Europa y en el mismo continente de Abya Yala, la revolución liberal se dio antes, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Empero lo mismo podemos decir de la revolución socialista. Esta se dio ya a comienzos del siglo XX. En principio aparece con la Revolución Mexicana y después aparece de manera clara y evidente en la Revolución Rusa de 1917. Ya se dio la Revolución Socialista en el siglo XX. Se conocen sus desenlaces. ¿Por qué plantear nuevamente una revolución socialista cuando se sabe que la correlación de fuerzas ha llevado a un desenlace altamente contradictorio, incluso que deriva en una contrarrevolución? Algo parecido también tenemos que decir de la Revolución India, que fue planteada como una descolonización radical, una continuidad de la guerra anticolonial del levantamiento panandino del siglo XVIII, que se debería dar lugar como Revolución India. Esta Revolución India se dio con el acceso al gobierno y al poder, a la ocupación del Estado con lo que se ha venido a conocer el movimiento al socialismo, más el rostro conocido no solamente en Bolivia, sino en el continente y en el mundo, de esta revolución india, es Evo Morales Ayma. Entonces esta revolución se dio en el siglo XXI, a comienzos del siglo XXI, y se conocen también sus desenlaces, altamente contradictorios, pues esta revolución india paradójicamente recoloniza a la sociedad en vez de descolonizarla y restaura el Estado colonial, el Estado-nación colonial, en vez de demolerlo. Como en los otros casos, esto se debe a la correlación de fuerzas, puesto que no son las ideas, las utopías, los objetivos que se plantean ideológicamente los que inciden definitivamente en los resultados, sino la correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas lleva a una resultante y la resultante es la que se ha conocido respecto de estas revoluciones. En relación a la revolución liberal que se dio en Bolivia a fines del siglo XIX y ahora se la vuelve a proponer en el contexto de la crisis múltiple y en el contexto de la crisis orgánica y estructural del sistema mundo capitalista. Llama la atención, sobre todo por el desconocimiento de esta revolución liberal y el desconocimiento de lo que ha significado y ha implicado el liberalismo en Bolivia. También podemos decir el liberalismo en el continente, sobre todo al sur del Río Grande, aunque las connotaciones al norte del Río Grande son también altamente contradictorias, puesto que es el liberalismo
la Constitución liberal, la Constitución e institución de la República, ha llevado a una guerra contra las naciones y pueblos indígenas, una guerra de exterminio. En Bolivia se olvida decir que los liberales ganaron la guerra contra los conservadores y los unitarios, cuyo referente era la capital Sucre, la capital de Bolivia, en tanto que los liberales propusieron el federalismo como composición de la nueva república. Los liberales tardíos del siglo XXI se olvidan decir que los liberales de fines del siglo XIX ganaron la guerra contra los conservadores por la participación y el compromiso con el ejército aymara del líder Zárate Vilca. Solo este hecho nos muestra ya las características de esa revolución liberal en Bolivia. El reconocimiento implícito de la presencia de naciones y pueblos indígenas. En el caso de la revolución liberal de la nación y pueblo aymara. El compromiso entonces de dar una composición propia a la República Federal, donde un estado importante era el estado aymara. Este olvido habla mucho de los liberales tardíos del siglo XXI. Por otra parte, y lo peor, se olvidan del desenlace de la revolución liberal, que fue un acuerdo entre liberales y conservadores, que fue una traición a la finalidad y postulado del Estado federal como composición de la República Liberal, pues el acuerdo con los conservadores volvió a restaurar el Estado unitario, salvo que con una salida barroca. Se trasladaba la sede de gobierno a La Paz y la sede del Congreso, quedando la sede del Poder Judicial en Sucre. El acuerdo se apresuró para combatir y contener a la revolución india que estaba en gestación dentro de la revolución liberal. La revolución liberal fue una traición no solo al federalismo, también al liberalismo y a la república, pues de manera inmediata el liberalismo se ocupó por expropiar territorios comunitarios, ampliando las consecuencias de la ley de exvinculación de Mariano Melgarejo. La revolución liberal del siglo XXI es una imitación tardía de la revolución liberal de fines del siglo XIX. Como toda imitación es una comedia, en este caso una comedia grotesca, pues se da en su versión neoliberal, vaciada del contenido de la filosofía liberal, que en su entonces fue anticlerical y anticonservadora. En cambio, la versión neoliberal es ultraconservadora y es pechona, lo que muestra que los liberales del siglo XXI son emisores de un discurso sin imaginación. Este discurso tiene su utilidad, sirve para legitimar un nuevo ajuste estructural, un nuevo ciclo neoliberal de expropiaciones, de privatizaciones de empresas públicas y entregas de los recursos naturales. Ciertamente,
que esta entrega de los recursos naturales a las empresas transnacionales lo hizo el ciclo de las gestiones neopopulistas, de la forma de gubernamentalidad clientelar, solo que lo hizo a su modo, de una manera retórica y demagógica, pretendiendo nacionalización de los hidrocarburos, cuando en efecto desnacionalizaba los hidrocarburos, aprobando los mismos contratos con las empresas que mantenía pendiente Gonzalo Sánchez de Lozada. En otras palabras, lo que hizo el gobierno de Evo Morales Ayma fue una migración de contratos. Lo que cambió fueron los porcentajes de participación estatal, pero no hubo nacionalización de los hidrocarburos. Como dijimos antes, se trata de dos estilos distintos de lo mismo, de dos estilos distintos de llevar a cabo el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, el estilo neopopulista, que es demagógico, y el estilo neoliberal, que pretende ser técnico, pero en ambos casos se hace lo mismo, se saquea Bolivia. En relación a las revoluciones que ya se dieron, obviamente no se trata de repetirlas, sino de entender de que hay que hacer otra cosa, de que hay que proponerse otras finalidades, que corrijan la matriz de contradicciones en las que se han movido estas revoluciones y en las que han resultado los desenlaces de esas correlaciones de fuerza respectivas. Desde nuestra perspectiva, la ACRATA se trata de liberar la potencia social, se trata de lograr la autogestión y el autogobierno, se trata de liberar la potencia social de las ataduras institucionales que han sido impuestas. Se trata de liberar a los cuerpos de los diagramas de poder inscritos en la piel y sumergidos al cuerpo, constituyendo subjetividades sumisas. Se trata de avanzar a la Confederación de Pueblos Autónomos. Se trata de abolir las fronteras e integrar a las sociedades y los pueblos en el horizonte de las sociedades ecológicas. Ahora que estamos en la antesala del balotaje de las elecciones del 2025, cuando se enfrentan dos fuerzas disminuidas neoliberales, pues ha sido excluido del balotaje el neopopulismo que gobernó durante 2 décadas. Los discursos liberales salen a flote, pero deshilachados, disminuidos en sus contenidos y en sus alcances, como lo tuvieron en el siglo XIX. Se trata de discursos improvisados en plena crisis múltiple, que es una crisis política, es una crisis del Estado, es una crisis económica, es una crisis cultural, pero también es una crisis ética, en el contexto de una crisis ecológica de envergadura amenazante. Asistimos, como hemos dicho en un ensayo, a un desenlace mediocre. Sin embargo, los medios de comunicación se encargan de sobresaltar lo que llaman eufemísticamente la fiesta democrática, que de fiesta no se parece en nada, ni siquiera a las ferias, salvo en el imaginario especulativo y sensacionalista de los medios de comunicación y de los discursos políticos en boga.
El desenlace electoral, cualquiera sea este, no es otra cosa que la continuidad de la misma crisis política, solo que en este caso la crisis va a tener una de las versiones matizadas neoliberales, con ciertas tonalidades neopopulistas en uno de los casos y cierta tonalidad de mantener las bonificaciones en otro de los casos. No se puede, pues, edulcorar la crisis, la continuidad de la crisis en su versión neoliberal. La crisis no es solamente, pues, el desenlace de la forma de gubernamentalidad clientelar de las gestiones de gobierno neopopulistas, como quieren hacer creer los voceros neoliberales. La crisis es estructural. Es estructural en el mundo, pero también es estructural en el país. Es decir, es una crisis cuya composición tiene sus causas matriciales en el ciclo largo vigente del capitalismo, que corresponde a la hegemonía norteamericana. Un ciclo que concluye y se clausura de una manera crepuscular con la amenaza de las guerras desatadas y la amenaza de una guerra de conflagración mundial. En resumidas cuentas, es una crisis de la reproducción del capital. Los neoliberales quieren hacernos creer que esta crisis se resuelve con procedimientos y métodos administrativos de reducción de gastos, de lo que llaman achicamiento del Estado, término que no entienden, pues el achicamiento del Estado corresponde, como lo hemos dicho varias veces, al Estado total. Los neoliberales, su ajuste estructural, requieren de un Estado total para que sea aplicado el ajuste estructural y las privatizaciones. En Bolivia, en el continente, sobre todo en la inmensa periferia del sistema mundo capitalista, es la crisis del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. No se puede decir que la continuidad de este modelo, que es el modelo efectivo y el modelo real, compartido por neoliberales y neopopulistas, que la continuidad de este modelo es la solución a la crisis del modelo. Esto es una contradicción que solo puede ser sostenido por la retórica neoliberal. Antes fue sostenida por la retórica neopopulista. Decir esto es engañar al pueblo, aunque el engaño llegue a ellos mismos, a los voceros, aunque el engaño sea autoengaño, que se da de una manera inconsciente o ideológica, por una obnubilación ideológica. El problema obviamente no es solamente el engaño o el autoengaño, sino las consecuencias catastróficas del engaño, puesto que no se resuelve la crisis, sino que se va a ahondar por continuidad misma de la espiral de la crisis. La salida de la crisis no está en manos de los políticos, sean estos neopopulistas o sean estos neoliberales, puesto que ambos son parte de la crisis múltiple, sobre todo de la crisis política. La salida de la crisis tiene que ver con la sociedad, con la capacidad de la sociedad, con la liberación de la potencia social. Tiene que ver con la conciencia de que salir de la crisis implica solidaridad, la expansión de la solidaridad. Se requiere de un proyecto de emergencia de gran alcance y solidario, que esté basado en la promoción de todos los planos de intensidad, de todos los niveles y escalas de la producción,
Se trata de reactivar el aparato productivo, de extenderlo más allá de donde ha ido, de convertir a la sociedad misma en una sociedad productiva, que es muy distinto que decir empresarial, puesto que los neoliberales y los liberales del siglo XXI entienden a su modo que de eso se trata, sin darse cuenta que lo que hacen es promover nuevamente las desigualdades. Que haya empresas en lo productivo es una cosa, pero promover la producción y la productividad implica otra cosa. Convertir a la sociedad en sociedad productiva implica otra cosa. Implica liberar sus capacidades productivas, sus capacidades creativas. Implica incentivar estas capacidades, liberar a la sociedad de todos los obstáculos que la restringen y le inhiben. Implica no otra cosa que marchar de manera múltiple a la autogestión productiva. Esto incluye obviamente a las empresas productivas, no a las empresas especulativas, tampoco a las empresas financieras, que son parte del problema de la crisis económica. Ciertamente esta salida no está en manos del próximo gobierno, que más bien tiene una mirada altamente restringida, una concepción económica altamente acotada, en la versión minusválida de un neoliberalismo tardío y repetido. Es la sociedad la que tiene que tomar iniciativas respecto a la autogestión, independientemente del Estado y los gobiernos de turno. Como dijimos en un escrito, la economía, para así decirlo, nombrando al campo económico, y la educación, para nombrar al campo educativo, tiene que quedar en manos de la sociedad, de lo mejor que tiene la sociedad, no en manos del Estado. Entonces se trata de una convocatoria a la potencia social para que comience a transitar de manera consensuada hacia la autogestión y después al autogobierno en el contexto de la Confederación de Pueblos Autónomos. Sacando conclusiones, podemos decir que no se trata de hacer las revoluciones que se dieron antes, no se trata de repetir, sino se trata de abrir otros horizontes que aperturen hacia las sociedades ecológicas. Incluso ya no se trata de revoluciones, sino de un más allá de las revoluciones, de trastrocamientos fundamentales en los fundamentos mismos de la sociedad, trastrocamientos transcivilizatorios. Se trata de avanzar hacia las confederaciones de pueblos autónomos y autogestionarios, así como también iniciar transformaciones que podemos nombrar como los relativos a la ecoproducción. Asimismo, se trata de reinsertar a las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios. En resumen, destacando de las conclusiones, una conclusión política importante, no se trata de repetir revoluciones que han fracasado y han dado lugar a desenlaces paradójicos y contradictorios que derivan en no otra cosa que en una contrarrevolución.